Seguimos en Diálogo de la Tarde, gracias por acompañarnos. Para nosotros es importante, su audiencia usted nos mantiene siempre preponderante. Nuestro segundo invitado, vamos a tratar con él un tema que ha generado mucha polémica en más de una ocasión. Es conocido por todos lo sucedido en el municipio de Quito en relación a un ciberataque. No es la primera vez que pasa con instituciones públicas. Tampoco es la primera vez que se da con instituciones privadas, y asimismo también suelen haber ataques de manera personal a través de estos expertos, estos hackers expertos, y por ende es importante hablar de la ciberseguridad a gran escala, sobre todo a gran escala, y de alguna manera también poder aterrizar conceptos para que aquellas personas que por su labor, por su gestión, por su profesión, por su trabajo, creen necesario el hecho de asesorarse en este tema, pues también a los conceptos son aplicables. Para tratar todo esto, tenemos a Diego Beltrán. Él es abogado de profesión, pero llamó poderosamente la atención su especialidad. Él tiene, por ejemplo, él es especializado en Derecho Digital, Seguridad Cibernética, Crimen Computerizado y Privacidad, entre otros títulos que también tiene. Pero esta experticia es la que nos convoca hoy acá para tratar este tópico. En primera instancia, Diego, gracias por acompañarnos y a priori sí hablar un poco de lo que está pasando en el Ecuador. Yo hice una entrevista, recuerdo más o menos hace un par de meses, con unas personas que eran de Colombia, y ellos decían que el Ecuador está muy avanzado en ciertos temas asociados con la tecnología. Sé que en el mundo entero pasan ciberataques y es difícil librarse de ellos, pero ¿usted cree que efectivamente Ecuador está muy avanzado en estos procesos tecnológicos, en plataformas tecnológicas, como para de repente, o pudimos haber sido blanco de un ataque mucho más masivo y precisamente por tener quizás buenos sistemas no lo hemos sido todavía, o aún no hay mucho interés en el Ecuador para tener estos ciberataques a gran escala? Bienvenido, Diego. Muchísimas gracias, Mauricio. Buenas tardes contigo y con todos. Bueno, primero que nada, lo que tú señalas de entrada es bastante importante, ¿no? La verdad de las cosas es que el tema de seguridad cibernética ha sido tradicionalmente asociado exclusivamente con los temas, llamémoslo así, de tecnologías de la información desde el punto de vista de la ingeniería, ¿no es cierto? Del software, del hardware, y no lo vemos como un tema de gobernanza, no lo vemos como un tema de estrategia, y sobre todo no lo vemos como un tema de derecho, ¿no? Y en ese sentido es justamente por eso que en la mayoría de ocasiones los esfuerzos que hacen tanto las entidades públicas como las entidades privadas están dirigidos exclusivamente a robustecer los sistemas informáticos, como decimos comúnmente, los fierros, ¿no? Pero no se preocupan del elemento humano, fundamentalmente, que suele ser además el eslabón más débil en la cadena de seguridad, ¿no? En ese sentido, yo me voy a quedar con tu último, digamos, con tu última alternativa respecto de por qué el Ecuador no ha sido, por el momento, objeto de ataques un poco más graves, un poco más serios de la información, tanto en lo que tiene que ver con la gestión pública, ¿no? El acceso a la data, el acceso a los servicios que se canalizan a través de medios informáticos, y por otro lado, obviamente, la preservación de la confidencialidad de la información de todos nosotros, ¿no? De los titulares de los datos de carácter personal o de información que de otra manera pueda ser sensible. Y mira, la verdad de las cosas es que hoy por hoy, debido a la globalización, al avance de la tecnología, ya no estamos como hace algunos años, hace algunas décadas, en los que podías marcar claras diferencias entre los estados desarrollados y los estados en vías de desarrollo, como el Ecuador, respecto de los avances tecnológicos, ¿no es cierto? Antes tomaba 3, 4, 5 años antes de que una determinada tecnología que se adoptaba en un país desarrollado llegara a países como el nuestro, ¿no? Hoy por hoy es cuestión de meses o de semanas, ¿no? Estamos muy a la par en ese sentido. Sin embargo, no me atrevería yo a decir que el Ecuador particularmente esté a la vanguardia en temas de seguridad cibernética, ni a nivel de ingeniería, ni a nivel de derecho, ¿no? Nuestra normativa, en ese sentido, recién se está igualando a la normativa de muchos otros países de la región, como Colombia, Perú, ¿sí? Y en temas de desarrollo, pues, informático y tecnológico, realmente estamos más o menos a la par del mundo. Entonces, no me atrevería a decir digamos, sin ser un pesimista, pero no me atrevería a decir que estamos particularmente avanzados en ese sentido, sino que apuesto un poco más, como te mencionaba de entrada,
a este segundo escenario. Todavía no llamamos tanto la atención, digamos, de grupos, digamos, de hackers y de crackers, que es el término técnico adecuado, que estén interesados en subvertir los sistemas y afectar de manera decisiva algunas de las infraestructuras críticas que tenemos acá en el país. No obstante aquello, pues como también lo mencionaste de entrada, lamentablemente la más reciente víctima de estos ataques, pues efectivamente fue el municipio de Quito, y no solamente como municipio, sino una serie de servicios y de páginas que están articuladas a la municipalidad como tal. Ahora, antes de entrar en detalle un poco de la legislación, porque ahí yo veo una gran oportunidad y se la voy a plantear en breve, sí me gustaría, por la experticia que usted tiene, tratar de determinar el por qué se producen estos ataques en instituciones públicas, como por ejemplo el municipio de Quito. ¿El propósito cuál es? Obtener información, el propósito cuál suele ser obtener información privilegiada, secretos que de repente puedan ser divulgados, o provocar un caos en el servicio para desprestigiar a una institución, en este caso, por ejemplo, el municipio de Quito. Bueno, los motivos por los cuales se realizan este tipo de ataques suelen variar en función de quiénes son los actores que las perpetran, ¿cierto? Tenemos por ahí grupos de los que se denominan hacktivistas, ¿no? Es decir, grupos cuyo enfoque es precisamente no el lucro necesariamente, sino la notoriedad y eventualmente generar algún tipo de protesta en contra de lo que suelen ser las entidades públicas, aunque también se ha escuchado evidentemente de boicots a empresas privadas. En esos casos, por lo general, colectivos, como algunos dicen, Anonymous, ¿no? Que sobre los cuales hay opiniones divididas, además, porque algunos los ven como adalides de la libertad, de la libertad de expresión, entre otras cosas, de la libertad de información. Otros los ven como, evidentemente, grupos un poco anárquicos, que lo que buscan es generar digamos, caos, ¿no? Entonces ahí los ataques suelen estar dirigidos más a demostrar la vulnerabilidad de las páginas, ¿no? Lo ocurrió, por ejemplo, con la Corte Constitucional, con la página de la Función Judicial hace un tiempo, en donde básicamente lo que hacen es lo que se llama un defacing, ¿no? Es decir, afectar la imagen de la página, o es simplemente para mostrar que pueden, aunque no persiguen un objetivo, digamos, económico, ni mucho menos. Por otro lado, obviamente ya tienes los que se podrían denominar directamente cibercriminales, que van desde el hacker de sótano, que lo que busca es un poco un lucro menor o por ahí obtener algún rédito personal, y verdaderas estructuras criminales organizadas, digamos, de alcance internacional, ¿no? Que ya tienen incluso estrategias de financiamiento y obviamente pueden causar estragos mayores, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo que ha ocurrido con el municipio de Quito todavía no resulta absolutamente claro si es que cae en la primera categoría, ¿no? De generar algún tipo de caos o de conflicto en la atención a los usuarios, pero más parece que está perfilando como un ataque de delincuencia organizada cibernética, porque de lo que entendemos no solamente se ha afectado la integridad de los sistemas, ¿no? Hay una trinidad en términos de la seguridad de la información que radica en conservar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Si cualquiera de las tres patitas, llamémoslo así, de esta trinidad, se ven afectadas, pues evidentemente estamos hablando de un ataque cibernético. Y de lo que se conoce, aparentemente, podría tratarse de un ataque específico de ransomware, como se los conoce, ¿no? En donde lo que se hace es preservar la confidencialidad de la información, preservar la integridad de la información, pero se afecta la disponibilidad de la información, es decir, ya la información digamos, de acceso por parte del municipio o de los usuarios no es disponible. Se afecta el servicio. Exactamente, se quita el servicio mientras no se cancele, no se pague, ¿no? Un valor económico que suele ser notablemente alto para que los cibercriminales liberen de nuevo esa información y pueda ser disponible. Chantaje cibernético. Exacto, y de hecho, mira, no es privativo de los países como los nuestros. El año pasado, Estados Unidos enfrentó uno de los caos más graves en términos de abastecimiento de combustibles, porque fue, digamos, la Capital Pipeline, me parece que se llamaba, fue objeto de un ataque de ransomware, producto de lo cual debieron pagar a los hackers cerca de, me parece que fueron $5 millones o 500 millones de dólares en Bitcoin, para que se libere la información y pudiera normalizarse el abastecimiento de combustibles. Entonces, este tipo de ataques suele demandar
mayor nivel digamos, de técnica, mayores recursos por parte de los delincuentes, pero sin duda no termina de ser un escenario, digamos, el entorno cibernético, el entorno digital no deja de ser un escenario muchísimo más atractivo que el plano físico, porque las asimetrías que antes solían requerir perpetrar un ataque de envergadura, ¿no? Asaltar un carro blindado te requería 12 personas con armas de grueso calibre para robar, ¿qué? 1 millón, 2 millones de dólares. Hoy por hoy, un buen hacker, uno solo, puede sustraer cientos de millones de dólares con un buen ataque cibernético. Entonces, es un escenario mucho más atractivo, es más difícil de rastrear y eventualmente de traer a la justicia. Diego, comencemos a meternos un poco precisamente en el tema ya de la legislación, que es muy interesante, muy importante. Y voy a agarrarme un poco del principio de su segunda respuesta. A veces las motivaciones pueden ser líricas. Robin Hood, por ejemplo, robaba a los ricos para darle la plata a los pobres. Qué bien por los pobres, una Dalit y todo, pero no dejaba de ser ladrón. Conceptualmente y legalmente es así. Entonces, en ese sentido, la legislación tiene que ir también caminando hacia allá, ¿no? Hacia castigar el delito cibernético como tal, cual fuere sea la motivación. Es correcto. Mira, a ver, hay que ser realistas también en este sentido y lamentablemente los procesos normativos aquí y en todo el mundo suelen ir muy por detrás de los avances tecnológicos, ¿no es cierto? Entonces, a través de las leyes se puede hacer mucho para enfrentar a los delitos cibernéticos y a la cibercriminalidad, ¿no? Pero no es la única respuesta. Es decir, el derecho penal no impide, por ejemplo, que se cometan homicidios, secuestros y demás. Lo que haces es, digamos, de la manera que logras mayores resultados es a través de medidas un poco más prácticas, ¿no? La generación de una cultura de seguridad, el brindar a la ciudadanía las herramientas para protegerse, entre otras cosas. Pero, evidentemente, todo esto se construye sobre un andamiaje legal que le permita a la justicia justamente procesar este tipo de delitos, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros como país nos hemos estado poniendo al día, realmente igualando los cuadernos, como se dice, para tratar de ponernos igualarnos, es realmente el término más adecuado, con las circunstancias actuales. Fíjate que... Perdóneme que lo interrumpa. Cuando yo le dije en su momento que yo veía una oportunidad, y era precisamente en ese sentido, porque el Ecuador quizás, tomando en cuenta una reflexión que usted hizo, está un poco a la saga de lo que está pasando a nivel mundial, pero asimismo permite, digamos, de técnica, mayor experiencias ajenas para construir su legislación con respecto al tema. No sé si estoy equivocado. Correcto, totalmente. Dicen que el inteligente aprende de los errores propios, pero el sabio aprende de los errores ajenos, ¿no? Entonces, en ese sentido, no puedo menos que concordar contigo. Mira, precisamente al no haber sido objeto de interés durante varios años de grandes grupos delincuenciales, nosotros ya podemos ir aprendiendo de las lecciones que han enfrentado, no solamente, por ejemplo, países como Estados Unidos, Reino Unido, el propio Estonia, que es uno de los países que más avanzado se encuentra en términos de gobierno electrónico y las plataformas digitales como tal, criptomonedas, etcétera. Podemos ir aprendiendo de ellos. Y en ese sentido, sí hemos visto con buenos ojos los avances normativos que ha habido precisamente para tratar de tipificar desde el punto de vista penal las conductas digamos, que se encuentran más enquistadas en el entorno cibernético, ¿no? La última de las cuales, de hecho, fue recientemente, me parece que fue hace unos 5 o 6 meses, que se aprobó la ley contra la violencia digital, que, si bien es cierto, introdujo algunos elementos muy concretos respecto de la lucha contra hechos como el grooming y digamos, la violencia contra mujeres, específicamente en el entorno digital. También introdujo algunas reformas normativas para ampliar el catálogo de delitos que se podían cometer en el ciberespacio, ¿no? Entonces ya contábamos con algunos tipos penales importantes, ¿no? Como la subversión de sistemas, aquello por lo cual ha sido, por ejemplo, acusado en su momento Olavini, ¿no? El artículo 232 del COIP, que prohíbe justamente la subversión de sistemas o la alteración de sistemas informáticos, ¿no? Pero recientemente se han introducido otros tipos penales que buscan justamente permitir traer a la justicia a personas que se vean involucradas en este tipo de actos criminales. Hoy por hoy, el giro de la tendencia criminal, lamentablemente, es a dejar de robarte en la calle 20, 30, 50 dólares
para mejor sustraerte $3,000, $5,000 de una cuenta bancaria a través de tu teléfono inteligente, ¿no? Hoy por hoy hacemos banca en nuestros teléfonos inteligentes, hacemos transferencias de dinero a través de nuestros computadores, y aún así, la paradoja de la seguridad es que nosotros seguimos poniendo llaves en nuestras casas, barrotes en nuestras ventanas, pero nos conectamos desde cualquier red Wi-Fi con nuestro computador para hacer transferencias electrónicas en un café, en un centro comercial, entre otras cosas. Entonces todavía no entendemos. Lo señalaba al principio, ¿no? De que estas cosas que pueden ser a gran escala también debemos aterrizarlas a plano personal. Porque es así, todavía hay una sensación de desprendimiento entre lo que ocurre en el entorno digital y el entorno real. Todavía sentimos que lo que pasa en nuestro computador, en nuestra pantalla, se queda ahí y que no nos va a producir ningún tipo de efecto en el entorno real, cuando esto no podía estar más alejado de la realidad. Pero fíjate, en los esfuerzos normativos nos estamos igualando. Hace poco se aprobó la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, bueno, ya va a ser un año, ¿no? Para evitar justamente que, entre otras cosas, se recurra a nuestros datos de carácter personal para poder cometer este tipo de delitos también. ¿Ya está el reglamento también de esa ley o todavía no? ¿Sabes que no? En eso el Ejecutivo está en deuda. Imagínate, con una norma que lleva ya va a cumplir este 26 de mayo un año de vigente como tal. El reglamento todavía no está aprobado. Sí, muchísimas empresas y entidades del sector público que también están obligadas por la ley todavía no están adecuando sus procesos para cumplir con la normativa, a pesar de que todavía hay una moratoria en el régimen sancionatorio, pero ya las obligaciones de carácter civil, de carácter constitucional e incluso con implicaciones penales están ya vigentes. Y lamentablemente todavía no hay mayores avances en adaptación de las estructuras para el cumplimiento con la ley. Tengo una última consulta y es en base a otra reflexión que usted hizo, ¿no? ¿Qué complejo puede ser de repente arriesgarse con 12, 15 personas a asaltar un blindado cuando de repente una persona puede hacer un mega asalto desde un simple computador? Y hacia allá va mi reflexión. ¿Qué hacer? Y quizás esto me recuerda a uno de los casos más emblemáticos en el mundo entero, el hacker más emblemático en el mundo entero, porque la reflexión es, el delito se puede cometer contra una institución de un país, en este caso Ecuador, pero la persona que lo comete no necesariamente puede estar en el territorio nacional, lo puede hacer a distancia, lo puede hacer en cualquier otra parte del mundo a través de la red. Entonces, de ser así, ¿cómo a través de la legislatura ecuatoriana, a través de esta nueva ley, podríamos, en el caso de dar con el culpable, de repente castigarlo, porque puede pasar lo que está sucediendo con el hacker más conocido del mundo? Que Estados Unidos lo pide, el delito fue cometido en otra parte, pero y ahí está, todavía están en un juicio en Inglaterra, ¿no? Es correcto. Mira, lo que tú topas es uno de los dilemas más grandes en términos del ejercicio del derecho, ¿no? Lo que se llama el problema de la atribución, que es el señalar no solamente el cometimiento del delito, sino quién en última instancia fue el responsable, ¿no? Tú puedes saber que te atacaron la página del municipio de Quito, que no tienes los servicios durante una semana, pero ¿cómo saber quién lo cometió? Es sumamente difícil, porque, ojo, aun cuando tú logres dar hasta con el terminal físico desde el cual se perpetró el ataque, no puedes saber quién estaba efectivamente sentado al teclado, ¿no? Entonces, el dilema de la atribución, como te digo, es honestamente quizás uno de los problemas más grandes desde el punto de vista jurisdiccional para poder determinar la responsabilidad de quien comete el delito. Y lo que tú mencionas es un problema propio del ciberespacio, ¿no es cierto? Antes, tú requerías estar físicamente en el espacio en donde se comete el delito y por lo tanto, el establecer la jurisdicción era sumamente fácil, ¿no? Aquí ocurrió, aquí se sintieron los efectos y por ahí vas, ¿no? Ahora tú tienes múltiples jurisdicciones involucradas, ¿no? El lugar donde se produce el ataque, donde efectivamente el hacker digita, llamémoslo así, ¿no? Los estados y los países a través de los cuales viaja la información, el lugar donde se producen los efectos, el lugar donde está la víctima del ataque, ¿no? Y eso te genera una multiplicidad de jurisdicciones muy compleja para poder tratar de hacer una persecución efectiva desde el punto de vista del ordenamiento jurídico local. Pero para eso está el derecho internacional. Y mira que desde el año 2011 está ya en vigencia la Convención de Budapest para la lucha contra la delincuencia cibernética,
una convención de la cual lamentablemente todavía no somos parte. Se originó como un esfuerzo normativo de la Comunidad Europea, pero ya forma parte de ella, por ejemplo, países como Estados Unidos, Costa Rica, ya se han adherido a esa convención, y lo que te permite es justamente contar con una red un poco más global de normativa para poder efectivamente no solamente ejercer tu derecho a perseguir estos delincuentes, sino que distintos países se vean obligados a colaborar contigo para que en caso de que se dé con el presunto responsable, pueda ser atraído a la justicia y evidentemente procesado y sancionado. Diego, el tiempo se nos vino encima, lamentablemente un tema apasionante, y me gustaría seguir conversando con usted conforme se vayan construyendo, se vaya armando toda esta arquitectura que necesita el Ecuador para protegernos, tanto del plano legal como también en la parte tecnológica, como lo bien ha señalado, y crear conciencia en los individuos y en las empresas de lo importante que es proteger nuestros datos, proteger esa megadata que a veces nosotros la ponemos a disposición de manera inconsciente de cualquier persona que sea experta y la pueda sustraer y pueda hacer horrores con nosotros. Muchísimas gracias por haber compartido estos minutos. No tienes por qué, Mauricio, más bien gracias a ti y a todos quienes nos escucharon. Perfecto, estuvo Diego Beltrán con nosotros, abogado Diego Beltrán, experto en seguridad cibernética. Vamos a abrir el espacio de menciones publicitarias, regresamos con más de Diálogo de la Tarde. Ya volvemos.